Bueno, muy buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy viernes 27 de noviembre, siendo las 3:02 de la tarde, nos encontramos en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidos por la Personería Distrital de Santiago de Cali mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, para dar continuidad a la presente diligencia que se adelanta contra el señor Argemiro Cortés Buitrago en calidad de investigado dentro del expediente 227 de 2020. Se encuentra presente la doctora Luz Estela Vázquez de Guevara, personera delegada quien preside la audiencia pública, y el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permito informarle a la doctora Luz Estela que en este momento se encuentra presente el doctor Argemiro Cortés Buitrago, quien funge en la presente diligencia en calidad de investigado, acompañado de sus apoderados de confianza, me refiero a los doctores Enzo Rafael Ariza y el doctor Juan Manuel Díaz Castro, quienes ya han sido previamente identificados. Me permito informarle a este despacho que la audiencia del día de hoy es para presentar los alegatos de conclusión y que por parte de esta secretaría se ha recibido un documento con destino a este proceso con radicado número 2020-244-015-8432 del 27 de noviembre de 2020, en el cual contienen de manera escrita los alegatos de conclusión presentados por los apoderados de confianza del investigado. Es todo por parte de este despacho, doctora Luz Estela. Sí, buenas tardes, el doctor Argemiro y a los doctores Enzo y Juan Manuel. se me olvidó y Juan. Doctor Juan. Juan Manuel, sí, señor. Doctora, muy Juan buenas Manuel. tardes. Juan Buenas Manuel tardes, Ariza. doctora. Buenas, ¿cómo me les va? Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos reunidos entonces para darle lectura a los alegatos de conclusión. Le cedo el uso de la palabra al doctor Ariza para que inicie su actuación. Doctora Luz Estela, muy buenas tardes. En esta ocasión, el documento fue radicado físicamente, ya tienen conocimiento, está escrito por mí. Hemos considerado la posibilidad de que sea el doctor Juan Manuel Díaz, ya que yo hice parte de la versión libre, al igual que el doctor Argemiro, que sea el doctor Juan Manuel el que con unos breves comentarios ya trate de cerrar lo que son nuestros argumentos. Claro que sí. Y como lo dije, el doctor Argemiro también haga unos comentarios, si usted nos permite. Claro que sí, doctor. Entonces le cedemos el turno al doctor. Se me olvidó el nombre. Juan Manuel Díaz. Juan Manuel. ¿Quiere que los presente en pantalla o...? No, es que no lo veo. Juan Camilo. Ah, es que está presentando el doctor Juan Camilo. Sí, doctor. ¿Usted necesita presentarlos? Como quieran, o si quieren les damos lectura y yo lo voy leyendo así rápidamente. Sí, hágale, doc. No hay problema. Así que Listo. igual acá están dentro del acta de la diligencia, entonces no hay inconveniente. Bueno. Listo. Entonces le damos lectura al documento en su integridad. Sí, señor. Santiago de Cali, noviembre 27 de 2020, doctora Luz Estela Vázquez de Guevara, personera delegada de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, Personería Santiago de Cali. Asunto, alegatos de conclusión, referencia expediente 227-2020. Señora personera delegada, Enzo Rafael Ariza Ayala, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado principal del señor Argemiro Cortés Buitrago, dentro del proceso disciplinario señalado en la referencia, conforme al poder a mí conferido mediante el presente escrito y estando dentro del término fijado en la audiencia del día 20 de noviembre del año en curso, me permito presentar ante usted los siguientes alegatos de conclusión. En primer lugar, me permito reiterar algunos hechos, argumentos y pruebas presentados dentro del proceso disciplinario que nos ocupa, así. Primero, antecedentes. 1.1. Mediante auto 418 del 4 de septiembre de 2020, la Personería de Santiago de Cali ordena abrir indagación preliminar contra el funcionario público Argemiro Cortés Buitrago en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Santiago de Cali,
Por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía número 4171-010-32-10036 de 2020, adelantado por la Secretaría de Desarrollo Económico, ya que al parecer se vulneraron los principios de responsabilidad y de planeación inmersos en el artículo 26 de la Ley 80 del 93, induciendo error a los interesados y o proponentes. 1.2. Que mediante auto 496 del 5 de octubre de 2020, la Personería de Santiago de Cali ordena la apertura de la investigación disciplinaria y en consecuencia aplicar el procedimiento verbal por los hechos descritos en el mismo en contra del servidor público Argemiro Cortés Buitrago en su condición de secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Distrital de Cali. 1.3. En el mencionado auto de apertura de la investigación, en su numeral sexto, se establece como cargo único el siguiente. Se le indica al servidor público Argemiro Cortés Buitrago que en ejercicio del cargo de secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali, pudo haber incurrido en el comportamiento disciplinario que constituiría una eventual falta disciplinaria consistente en la posible violación de lo dispuesto en numeral tercero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que establece que los pliegos de condiciones o términos de referencia no pueden ser elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzca a interpretaciones y decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Toda vez que en el pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada de menor cuantía número 4171-010-32-10036 de 2020, se estableció como fecha de publicación del acto administrativo de apertura el día 8 de julio del presente año y el día 9 y 10 del mismo mes la presentación de manifestaciones de interés, transgrediendo presuntamente lo establecido en el artículo 22121-220, numeral primero, la cual dispone que se manifiesta interés a partir del acto administrativo de apertura, lo que conlleva a inducir a error al proponente, toda vez que se fijó una fecha diferente a la establecida en la norma. 1.4. El auto 496 del 5 de octubre de 2020 señala como pruebas documentales que sustentan el cargo único formulado las siguientes. Como sustento del posible comportamiento descrito y enrostrado, se tendrán las copias del proceso de contratación número 4171-010-32-10036 de 2020, adelantado por el servidor público en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en el cual se verifican las etapas del proceso y los documentos integrados al mismo. Segundo, se tendrá como prueba igualmente la información obtenida a través del link, se relaciona el link en la página del SECOP 2, donde se puede ver el proceso públicamente, sobre los registros realizados en torno al proceso de selección abreviada de menor cuantía número 4171-010-32-1-0036 de 2020, y tercero, la información laboral y administrativa obtenida del servidor público, suministrada por la Subdirección Estratégica del Recurso Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de la Alcaldía Distrital de Cali. 1.5. El día 12 de noviembre de 2020 se lleva a cabo el inicio de la audiencia y dentro de la misma diligencia el investigado en compañía de sus apoderados rinden versión libre ante la personería de manera oral y escrita. Aportan y solicitan pruebas las cuales son acogidas por el ente de control. Se suspende dicha audiencia y se fija su continuación para el día 19 de noviembre de 2020 con el fin de agotar la etapa probatoria dentro del proceso disciplinario. El día 19 de noviembre de 2020 no es posible llevar a cabo la diligencia programada por situaciones externas de la conectividad de la Personería de Cali y cita para su reanudación el día 20 de noviembre a las 2:30 p.m. El día 20 de noviembre de 2020 a las 2:54 p.m. se reanuda la audiencia y se emite dentro de la misma el auto de pruebas número 001227-2020, en el cual se tienen como pruebas documentales, adicionalmente en el presente expediente, las siguientes. Primero, guía de contratación de Colombia Compra Eficiente, que es donde se establece que el cronograma de un proceso se establece a través de la plataforma digital y transaccional SECOP 2. Segundo, manual de funciones del secretario. Tercero, la designación del comité estructurador. Cuarto, el cronograma del proceso de selección publicado y confeccionado en la plataforma SECOP 2, que puede evidenciar que la manifestación de interés estaba plasmada de manera pública desde el día 8 de julio de 2020. El estudio del sector,
que muestra el ejercicio de planeación, los estudios previos, el COMPES 3676 del 30 de septiembre de 2013. Dentro de la misma diligencia, se acepta y se aportan como prueba para que obren dentro del expediente el aviso de la convocatoria pública y los consentimientos de los particulares sobre la revocatoria directa del acto de apertura del proceso de selección. Asimismo, dentro de la citada audiencia se señaló como fecha y hora para la presentación de alegatos de conclusión el día 27 de noviembre de 2:30 p.m. en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, los cuales revisten especial importancia, tal y como lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional, mediante sentencia C-107 del 10 de febrero de 2004, magistrado ponente el doctor Jaime Araujo Rentería, de la siguiente manera. Sobre la base de las pruebas incorporadas al proceso, los alegatos de conclusión juegan un destacado papel en orden al mejor entendimiento de los hechos, de los intereses en conflicto, de la forma en que cada extremo asume los motivos de hecho y de derecho a favor y en contra, y por tanto, en lo concerniente a la mejor comprensión del universo jurídico y probatorio que ampara los intereses en conflicto. Por consiguiente, de una parte, la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses, y de otra, tal dinámica se ofrece a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente todas y cada una de las actuaciones surtidas, lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decidir el derecho. Segundo, hechos jurídicamente relevantes frente al cargo único formulado. De acuerdo con los argumentos expuestos en la versión libre rendida por parte del investigado y la defensa técnica, las pruebas aportadas dentro del mismo, se procede a realizar la narración de los hechos del caso a la luz de las pruebas que fueron aportadas, decretadas y practicadas en el proceso. 2.1. Publicación del proyecto de pliego de condiciones y documentos previos. La Secretaría de Desarrollo Económico publicó en la plataforma SECOP2 el proceso de selección abreviada de menor cuantía número 41710132100036 el día 25 de junio de 2020, el cual incluyó el aviso de la convocatoria, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, anexos y estudios de análisis del sector. Respecto a este hecho, es preciso reiterar al órgano de control disciplinario que cada uno de los documentos publicados y señalados hacen parte del acervo probatorio del expediente y por medio de los cuales se prueba claramente con relación al cronograma del proceso de selección lo siguiente. Aviso de convocatoria. Al respecto es preciso señalar que el artículo 22111212 del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente. Artículo 22111212. Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un proceso de contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección. Va a permitir señalar el numeral número 12, el cronograma. En los procesos de contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el sitio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22111212 del decreto 1082 de 2015, la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Económico, publicó el 25 de junio de 2020 en la página web del SECOP2, www.colombiacompra.gov.co, el aviso de convocatoria del proceso de selección, en los que se indicó el objeto a contratar, la modalidad de selección, si está cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado colombiano, el presupuesto oficial del contrato, el enlace donde pueden consultarse el proyecto de pliegos de condiciones, los estudios y documentos previos. En cumplimiento de lo ordenado por el numeral 12 del artículo en estudio, el aviso de convocatoria estableció en su numeral 13, desde el 25 de junio de 2020, fecha en la cual se publicó el proyecto de pliegos de condiciones, lo siguiente. 1.13, cronograma del proceso.
El cronograma del proceso de contratación se especificará directamente en la plataforma SECOP2. Con lo anterior, y de acuerdo con la plataforma transaccional, era absolutamente claro para todos los interesados en participar que el cronograma del proceso era el indicado directamente en la plataforma y no en un documento o acto administrativo interno que hiciera parte del proceso. Pliego de condiciones. Al respecto, es preciso señalar que el artículo 2211213 del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información. Numeral 14. El cronograma. De esta manera, tal y como lo prueban de manera pertinente los pliegos de condiciones del proceso, es preciso advertir que con relación al cumplimiento del ordenado por el numeral 14 del artículo en estudio, la Secretaría de Desarrollo Económico fue absolutamente clara a lo largo de las estipulaciones de su proyecto de pliego de condiciones y pliego de condiciones definitivo, sin lugar a interpretaciones o reglas confusas con los interesados en participar en el proceso de selección, que el cronograma del proceso sería el indicado a través de la plataforma SECOP2. De lo anterior, dan prueba los siguientes numerales del pliego de condiciones. Recomendaciones a los participantes. Séptimo, verificar el cronograma del proceso de selección y cumplir con las fechas y horas establecidas, teniendo en cuenta que la hora que rige corresponde a la hora legal colombiana. Numeral 1.5 del pliego de condiciones. Convocatoria de veedurías ciudadanas, veedurías y auditorías visibles. En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la entidad invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP 2. De acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités técnicos, financieros y sociales, entre otros, para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la interventoría del proyecto. En consecuencia, el presente proyecto de pliegos de condiciones es publicado el día señalado en el cronograma en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co, plataforma SECOP2, y se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso con el propósito que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y poscontractual en el presente proceso de contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias y demás actuaciones que se realicen, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación que soliciten y que no esté publicada en la referida página web. Numeral 1.6 de los pliegos de condiciones. Aviso de convocatoria pública. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2211212 del decreto 1082 de 2015, la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Económico, publicó en la página web del SECOP2, www.colombiacompra.gov.co, un aviso de convocatoria del proceso de selección, en los que se indicó el objeto a contratar, la modalidad de selección, si estaba cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para el Estado colombiano, el presupuesto oficial del contrato, el enlace donde pueden consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos. Numeral 1.7 del pliego de condiciones. Publicación, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones. De conformidad con lo señalado por los artículos 8 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2211171 del decreto 1082 de 2015, los documentos que conforman los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones se publicaron en la página web SECOP2, www.colombiacompra.gov.co. El proyecto de pliego de condiciones se publica por el término mínimo de 5 días hábiles
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2211214 del decreto 1082 de 2015, Bien, ya con el promediando, propósito de weón. brindar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido. Numeral 1.8 del pliego de condiciones. Observaciones al documento de estudios previos, proyecto de Y le pliego dio de COVID. condiciones y demás documentos asociados al proceso. Todas las observaciones que se formulen al documento de estudio previo y pliego de condiciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma transaccional SECOP2, www.colombiacompra.go.co, las cuales deberán ser enviadas dentro de los plazos y horarios fijados en el cronograma del presente proceso. Puedes pasar la Las receta, observaciones que se presenten por fuera de este término se tendrán como extemporáneas. cuidado que Numeral la 1.10. Expedición del Ven. acto administrativo Sí, que ordena la marica, gracias a apertura del proceso de Dios. selección. Está ahí en La una entidad cosa ahí, estatal biblioteca, debe pues. ordenar la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo de carácter general, el cual debe contener toda la información indicada en el artículo 2211215 del decreto 1082 de 2015. La apertura del proceso se llevará a cabo el día señalado en el cronograma mediante la publicación de la actuación en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP2, administrado a través de la página web www.colombiacompra.gov.co. Pero pues, marica, Numeral bravo, 1.11 gracias a del Dios. pliego de condiciones. Manifestación de interés en participar. Sí, marica, gracias a Dios. Las personas naturales, jurídicas, uniones temporales o consorcios interesadas en participar en la presente modalidad de selección deberán manifestar inequívocamente su interés de participar en el proceso de selección dentro de los términos establecidos en el pliego de condiciones. Los interesados deberán inscribirse y manifestar interés únicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2. Con relación a este numeral, es oportuno reiterar que el cronograma del pliego de condiciones en este proceso transaccional es el publicado a través de la plataforma SECOP2, el cual hace las veces de pliego de condiciones. Numeral 1.15. Cierre de la convocatoria y apertura de las propuestas. La radicación de las propuestas se hará hasta la hora y fecha indicada en el cronograma de este pliego de condiciones de manera digital en la plataforma transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2, www.colombiacompra.gov.co. El cierre de la selección abreviada de menor cuantía y apertura de las propuestas se realizará de manera digital de acuerdo al cronograma del proceso en la plataforma transaccional del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP2, www.colombiacompra.gov.co. No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada para el recibo de propuestas, ni en sitios o condiciones diferentes a las previstas en los pliegos de condiciones. La entidad no será responsable de la apertura de una propuesta o por no abrirla, en caso de no estar correctamente presentada o que haya sido entregada de forma diferente a la establecida anteriormente. De la diligencia anterior, el SECOP2, de manera automática, generará una lista de oferentes presentados al proceso, el cual será publicado inmediatamente se realice la apertura de sobres. Numeral 2.3. Cronograma del proceso. Numeral 2.3 del pliego de condiciones. Las horas determinadas en el presente cronograma se encuentran ajustadas a la hora legal colombiana y se sujeta a las determinaciones procesales establecidas en el decreto 1082 de 2015. El mismo será publicado a través de un mensaje de carácter público en la plataforma del SECOP2. De esta manera, de manera adicional al aviso de la convocatoria, en más de 9 numerales del pliego de condiciones, la Secretaría de Desarrollo Económico da cumplimiento a lo establecido en el artículo 2211213 del decreto 1082 de 2015 y da claridad absoluta a los interesados en participar en el proceso que este no solo se llevará a cabo a través de la plataforma SECOP2, sino que por ende su cronograma será el que se fije a través de la plataforma transaccional. Y yo no sabía.
2.1.2 pero, apertura del pues es proceso y que eso, o sea, publicación uno del ni pliego de sabe condiciones en qué definitivos. momento que sea Una vez sintomático, cualquier culminada la cosa, etapa del dice, proyecto no, de pliego de marica, ¿qué condiciones, pasó? Que atendidas y siempre uno, resueltas no, que todas las vaya acuérdese de inquietudes la cama, presentadas no, por los revisemos. interesados en No, participar en no, el proceso de nada selección, más porque allá la había otra Secretaría de persona Desarrollo Económico cercana a procede la de familia conformidad con la que también ley había salido a ordenar positivo. la apertura del Entonces proceso de ya yo selección estoy en la y a oficina la positivo, publicación de los vengo y pliegos de quedo positivo condiciones acá, definitivos a qué través gonorrea. igualmente de Pues, la o sea, qué plataforma preocupación. transaccional Entonces, no, SECOP2. marica, pues uno, De yo esta siempre manera, trato como y de acuerdo de con el cuidar mis cronograma informaciones. previsto en la plataforma desde la publicación Y realizada el ahora otra vez 25 de junio de 2020, el día 8 de julio de gracias, 2020 Princess, por publicó el estar pliego de pendiente de mí. condiciones, pliego ¿Ah? definitivo de condiciones Ay, y sí, al acto de marica, gracias a apertura, Dios. resolución número 4171-010-21 Sí, pues como desde junio, weón. 012 del 8 de Como mes. julio de 2020. Yo estaba ahí, yo Frente al estaba acto de como... apertura del proceso de selección, es Ven, pertinente Princess. señalar que el artículo 22111215 del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente. La entidad estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones especiales para las modalidades de selección previstas en el capítulo 2 del presente título. El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar el objeto de la contratación a realizar, la modalidad de selección que corresponda a la contratación, el cronograma, el lugar físico o electrónico en que se pueden consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos, la convocatoria para las veedurías ciudadanas, el certificado de disponibilidad presupuestal en concordancia con las normas orgánicas correspondientes y los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección. De esta manera, la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2211.215 del decreto 1082 de 2015, consagró dentro de la parte considerativa de la citada resolución de apertura, entre otras, las siguientes consideraciones que consideramos pertinente destacar. Que el 25 de junio de 2020, la Secretaría de Desarrollo Económico publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP2 los siguientes documentos. Primero, aviso de convocatoria. Segundo, estudios previos. Tercero, proyecto de pliego de condiciones. 4, anexos. Quinto, estudios de análisis del sector. Que los interesados en el proceso presentaron observaciones en el término establecido para ello, las cuales fueron analizadas y resueltas por el organismo y publicadas dentro del término contemplado en el cronograma a través de la plataforma SECOP2. El Distrito de Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Económico, informa que los documentos definitivos del presente proceso de selección abreviada número Sí, 4171-010-32-10036 de 2020 dime. se encuentran disponibles para ser consultados en el SECOP2 a través del portal único No, de no, todavía no. contratación PUC Dale, www.colombiacompra.gov.co. no, ya se De fue. igual manera, en su parte resolutiva, consagró lo siguiente. Artículo segundo. Aquí te dejo Adoptar el también al pliego de alto del condiciones escritorio y definitivo el... que, para el efecto, se encuentra debidamente elaborado conforme al siguiente cronograma. Numeral cuarto, publicación. Acto administrativo que ordena la apertura y pliego definitivo, 8 de julio de 2020. La publicación del pliego de condiciones definitivo y el acto que ordena la apertura se hará en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP2, administrado a través de la página web colombiacompra.gov.co. Numeral quinto. Periodo para manifestación de interés para participar en el presente proceso. Desde el 9 de julio de 2020 hasta el 10 de julio de 2020 hasta las 4 p.m. Se recibirán manifestaciones de interés única y exclusivamente en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP2, las cuales deberán ser enviadas dentro de los plazos y horarios fijados en el cronograma del presente proceso. Las manifestaciones de interés que se presenten por fuera de este término se tendrán como extemporáneo. Al respecto, resulta preciso señalar que si bien es cierto la resolución en su parte considerativa sujeta el proceso a las reglas definidas y previstas con anterioridad a la expedición del acto administrativo de apertura, es decir, a las concernientes a la plataforma SECOP2, tal y como se observó en el numeral anterior del presente escrito,
También establece que la apertura del proceso de selección y presenta un error mecanográfico o una imprecisión al indicar que el periodo de manifestación de interés para participar en el proceso se realizará desde el 9 de julio hasta el 10 de julio de 2020. Al respecto, la misma plataforma SECOP2 y el correspondiente cronograma de la misma, el cual rige el proceso de selección, se encarga de aclarar esta imprecisión o error mecanográfico e informa de manera pública y abierta a todos los interesados en participar en el proceso que la manifestación de interés de acuerdo con la ley, es decir, con lo establecido en el artículo 2212120 del decreto 1082 de 2015, se realizará desde el día 8 de julio de 2020. Y en este punto cobra vital importancia la prueba recaudada dentro del expediente disciplinario, la cual consiste en tener de presente el cronograma de la plataforma SECOP2, el cual señala de manera clara lo siguiente: fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés, 8 de julio de 2020. Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de interés, 8 de julio de 2020. Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección, 8 de julio de 2020. Plazo para manifestación de interés, 10 de julio de 2020. Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que para todos los interesados en participar en el proceso de selección, el cronograma de selección estaba publicado y plenamente advertido a todos y cada uno de los ciudadanos que realizaron el proceso de selección, y de ahí la pluralidad de manifestaciones de interés recibidas dentro del plazo legal consagrado en el cronograma del SECOP2 del proceso de selección abreviada de menor cuantía número 4171011032100046 de 2020. Segundo, inexistencia fáctica y jurídica del cargo atribuido. Visto lo anterior y la claridad que el proceso de selección ofrecía a sus interesados en relación con el cronograma de este y de los hitos importantes del proceso, es necesario manifestar al despacho lo siguiente. Como se pudo observar, el decreto 1082 de 2015 exige en 3 artículos que se publique por parte de la entidad estatal el cronograma de un proceso de selección, indicando que a la fecha de expedición del decreto 1082, el 26 de mayo del 2015, no se encontraba el SECOP2 en funcionamiento a nivel nacional y que en el municipio de Cali dicha adopción se dio hasta el 1 de abril de 2020. En este sentido, es fundamental advertir que con la plataforma transaccional SECOP2, el pliego de condiciones es digital y su cronograma es fijado directamente a través de la plataforma, como se ha reiterado en innumerables oportunidades a lo largo del proceso disciplinario. Así las cosas, el cronograma del proceso se publica en el aviso de convocatoria, artículo 2211212, en el pliego de condiciones, artículo 2211213, y en el acto de apertura del proceso de selección, artículo 2211215, observando por lo demás que es la norma la que de manera innecesaria o repetitiva obliga a que las entidades que para un mismo proceso en 3 documentos y en 3 momentos indique a los interesados en participar en un proceso de selección el cronograma del mismo, cuando a la fecha dicha situación es legalmente posible y así lo realizan la mayoría de entidades públicas con la sujeción del cronograma establecido en la plataforma SECOP2. Se puede evidenciar que la Secretaría de Desarrollo de Cali en el proceso de selección abreviada de menor cuantía número 4171011032100046 de 2020, publicó de manera correcta el cronograma en la plataforma, indicó de manera inequívoca a los interesados del proceso en el aviso de la convocatoria y en los pliegos de condiciones que el cronograma sería el estipulado en la plataforma SECOP2, e incluso dicha situación la señaló de manera expresa en los considerandos y en la parte resolutiva de la resolución de apertura, por lo que aseverar que dicha entidad estatal y el investigado elaboraron unos pliegos de condiciones en forma incompleta, ambigua o confusa, no corresponde con lo probado dentro del expediente disciplinario. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece, artículo 26, del principio de responsabilidad. En virtud de este principio, primero, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Segundo, los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. Tercero, las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto licitaciones sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fuesen necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa, que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos. Cuarto, las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Quinto, la responsabilidad de la dirección y el manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Séptimo, los contratistas responderán por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. Y octavo, los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado. De esta manera, y si bien el cargo único formulado únicamente hace referencia al numeral tercero del artículo 26, es pertinente señalar adicionalmente que si bien no puede decirse que exista una regla incompleta, ambigua o confusa, porque la misma se encuentra subsanada, aclarada, manifiesta de manera expresa y de bulto en el cronograma del proceso adelantado en el SECOP 2, es imperativo señalar que si a pesar de lo manifestado y probado en el presente proceso, el operador disciplinario insiste en la presencia de una supuesta regla con estas características, es decir, que si existía una supuesta confusión para los interesados en el proceso sobre la oportunidad para manifestar interés, la misma no conllevaba en ningún caso a que los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali adoptaran interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo frente a la misma, pues como obra en el expediente, los funcionarios se acogieron plenamente a la ley, motivo por el cual les correspondía aceptar las manifestaciones de interés que de manera objetiva, clara y transparente realizaron a través de la plataforma SECOP 2, con fecha y hora determinada por la plataforma SECOP 2, la cual se rige además por la hora legal colombiana y es administrada por Colombia Compra Eficiente. De esta manera, no se presenta ninguna conducta reprochable por parte del investigado, ni en virtud del principio de responsabilidad, ni en virtud del principio de planeación, toda vez que se realizaron todas las actuaciones necesarias por parte de la entidad para dar claridad a los interesados en el proceso y las deudores ciudadanas respecto al cronograma de este. Es necesario advertir que de las 56 empresas que manifestaron interés, llama la atención que solo una haya notado un error tan grave como lo indica el organismo disciplinario, pues de haber sido grave la falta de claridad en el cronograma, las fechas de manifestación de interés hubiera sido absolutamente normal que más de una empresa o veeduría ciudadana hubiera manifestado su inconformidad, lo cual no sucedió. Esto nos lleva a pensar que fue solo una empresa la que no leyó el aviso de la convocatoria, la que no entendió los pliegos de condiciones, la que no vio el cronograma del proceso en el SECOP 2 y desconoce absolutamente el ordenado por el artículo 221.212.20 del decreto 1082 de 2015, el cual dispone que las manifestaciones de interés en un proceso de selección abreviada de menor cuantía se realizan a partir de la apertura del proceso. Tercero, inexistencia de la falta de responsabilidad disciplinaria. Como bien ha quedado demostrado, no se incurrió en irregularidad alguna, toda vez que el cronograma del proceso de selección claramente quedó sujeto a la plataforma SECOP 2, y puesto que la conducta reprochada no constituye falta disciplinaria, en la medida que ésta solo se produce cuando se incurre en la infracción de los deberes consagrados en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, en cuanto comporta violación de la ley. En este caso,
Las normas relativas a la contratación estatal que de Contera tampoco fueron desconocidas. Y lo anterior conforme está evidenciado, es cierto desde el punto de vista objetivo, también lo es desde el punto de vista subjetivo, culpabilidad. Tampoco le corresponde a los implicados, ya que si no hubo una infracción de la norma presuntamente violada, mucho menos puede configurarse en contra del investigado el participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley, propia de una culpa gravísima, en la que en ningún caso, en la que en ningún momento se ha incurrido, ya que se insiste nuevamente, las normas citadas no fueron violadas. Haberse publicado de manera legal un cronograma y al haberse puesto unas fechas acordes con la normatividad vigente dentro del mismo para la recepción de manifestaciones de interés, ni se afectó la función administrativa, ni se generaron consecuencias económicas para la administración distrital. De igual manera, el investigado ha cumplido con los deberes de todo servidor público, no ha incurrido con su conducta en ninguna prohibición, y si existió algún error mecanográfico o imprecisión en una fecha dentro de uno de los documentos que hacen parte del proceso de selección, pero que no determinan el cronograma en la plataforma SECOP 2, se puede determinar que no se han incumplido con los principios de transparencia, economía o responsabilidad que han regido el proceso de contratación, al punto de haber revocado dicho acto de apertura tal y como consta en el expediente, pudiendo concluir que las conductas del doctor Argemiro Cortés Buitrago, en su condición de secretario de despacho y de sus funciones asignadas, así como las encargadas dentro del proceso de selección al comité estructurador, evidencian una conducta no solo ajustada a derecho, sino comprometida con la responsabilidad que como servidor público le atañe y que, contrario a lo que se establecía en el pliego de cargo, son un ejemplo para la entidad y dejan claro que el servidor público ha actuado en virtud del principio de responsabilidad, pues sus actuaciones en este proceso y desde su direccionamiento como representante legal de la entidad han estado presididas por las reglas sobre la administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Solicitud a la señora personera. Los anteriores argumentos, como podrá observar el despacho, son suficientes para disponer la absolución del investigado y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de esta actuación. Notificaciones del apoderado en la calle 79B, número 111A71, interior 3, apartamento 102 de Bogotá, teléfono 317-438-76, correo electrónico enzoariza051208 suscrito por Enzo Rafael Ariza Ayala, apoderado principal, cédula de ciudadanía 79-627-790 de Bogotá y tarjeta profesional 102-872 del Consejo Superior de la Judicatura. En los anteriores términos, señora personera, doctora Luz Estela, hemos rendido los alegatos de conclusión. Bueno, entonces, una vez terminado de exponer los alegatos, el despacho dispondrá, perdón, Juan Camilo, agenda. Juan Camilo. Ya le confirmo para qué fecha, doctora. Próximo viernes en la tarde, doctora. Viernes 4 de diciembre, Sí, señora. 2:30. Sí, señora. 2:30. Sí, señora. El doctor Ariza y doctor Argemiro. Como que no está. Por mí está bien, doctora Luz Estela. La hora que usted disponga está bien. Bueno, entonces, Juan Camilo, de acuerdo a lo dispuesto y concretado con el defensor, entonces, para el fallo de primera y única instancia, el viernes 4 de diciembre a las 2:30 de la tarde. Listo, doctora. En este estado diciendo las 3:47 de la tarde.
Se suspende la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo viernes 4 de diciembre a las 2:30 de la tarde, oportunidad en la cual se reanudará la presente diligencia. En constancia no se firma por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Bueno, muchísimas gracias por la Totalmente de atención. acuerdo. Que tengan buena tarde. Doctora Luz Estela, que tenga buena tarde. Juan Camilo, buena tarde. Enzo, buena tarde. Juan Manuel, Dios y Dios les pague. Muchas gracias. Bueno, A ustedes muy buena tarde y feliz fin de semana. Bueno, gracias, lo igualmente, mismo. doctores, buena tarde. Gracias. Feliz tarde, que esté muy bien.